Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Retos y Desafíos. Con el descubrimiento del genoma humano, hace poco más de una década, la ciencia ha desarrollado nuevas técnicas basadas en la genética para atender y detener las enfermedades que nos aquejan hoy en día. Una de estas ciencias es la que estudia la relación estrecha entre los genes y la nutrición. ¿Cómo funciona y para qué sirve? Acompáñenos a descubrirlo en los siguientes 30 minutos. Los alimentos que ingerimos en nuestra dieta habitual no solo nos proporcionan nutrientes, vitaminas y carbohidratos, también nos ofrecen información genética para el cuidado de nuestra salud. La nutrigenómica atiende justamente esta interacción entre los alimentos y sus componentes con la información codificada en nuestros genes y pueden hacer que mejore o empeore nuestra salud. Se dice que la nutrigenómica es la dieta personalizada, y en verdad lo es, ya que los nutrientes que a una persona le benefician, a otra no le funcionan o su efecto curativo es menor. Lo cierto es que el futuro de la nutrición nos está encaminando hacia dietas personalizadas que nos permitirán controlar y prevenir padecimientos predeterminados en nuestro ADN. Hoy contamos con la presencia de la doctora Elizabeth Tejero Barrera, investigadora del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Gracias por estar con nosotros, doctora. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Platíquenos estas innovaciones. La verdad es que parecen muy interesantes, o más bien son muy interesantes. Bueno, pues nosotros estamos trabajando dentro del Instituto Nacional de Medicina Genómica, dentro del Laboratorio de Nutrigenómica y Nutrigenética, que pues como pueden inferir por el nombre, ¿no? A lo que nosotros estamos dedicados es a estudiar la interacción entre el genoma, ¿no? La información genética presente en nuestra especie, ¿no? Y diferentes componentes de los alimentos, diferentes aspectos de la nutrición. Entonces, nosotros estamos llevando a cabo proyectos que pues, investigan estos aspectos con la finalidad pues, de que eventualmente puedan tener una aplicación en la salud de la población. Y pues tal y como ocurre, ¿no? En otras aplicaciones de la medicina genómica, pues hay una intención sobre todo preventiva, ¿no? Identificar riesgos, ¿no? Identificar algunas acciones que pudieran, por ejemplo, prevenir el desarrollo de enfermedades a través de alguna estrategia que puede involucrar el consumo de cierto tipo de alimentos o de ciertos ingredientes presentes en los alimentos. De hecho, pues hay una variedad, ¿no? Una gama de aspectos. Cuando hablamos de nutrigenómica, estamos hablando de nutrición y del genoma humano. Así es. Ahora, ¿esto a dónde lo van a llevar ustedes o dónde lo están enfocando? A que uno tenga una nutrición que beneficie y mejore la salud y además ataque problemas que pudiéramos tener en un futuro. Sí, esa es, digamos, una de las aplicaciones. Lo que sucede es que los alimentos que nosotros consumimos, ¿verdad?, tienen una variedad de sustancias, sí, muchas propiedades, una variedad de nutrimentos y una variedad de otras sustancias, por ejemplo, los fitoquímicos, ¿no?, que son una familia muy, muy amplia de sustancias presentes en alimentos de origen vegetal y que sabemos que tienen una actividad biológica de interés porque pueden promover, ¿no?, procesos biológicos que son benéficos para la salud. Entonces, a nosotros nos interesa el identificar esos procesos, ¿verdad?, esos procesos biológicos, saber qué alimentos, en qué dosis y a qué personas, ¿verdad?, les pueden beneficiar. Y por otra parte, también saber, por ejemplo, si personas que tienen determinadas características genéticas pueden verse más beneficiadas que otras de cierto tipo de estrategias que involucran el consumo de alimentos o el disminuir el consumo, por ejemplo, ¿no?, de ciertas sustancias presentes en alimentos. Muchas familias generalmente utilizan las dietas que se promocionan o se proporcionan a través de los periódicos de circulación, las revistas o a través de internet, pero en ocasiones no sabemos estos nutrientes cómo se van a procesar en nuestro organismo y pueden ser inclusive causarnos algún daño. Pues existe el riesgo. Yo creo que es muy importante que las personas
siempre se acerquen a profesionales de la salud, ¿no? Para esto, pues hay, por supuesto, nutriólogos, médicos con entrenamiento y experiencia, ¿no? en el área de nutrición. Personas, por ejemplo, que tienen problemas como el sobrepeso, la obesidad, dislipidemias, diabetes tipo 2, hipertensión y una variedad muy grande, ¿no? de otras enfermedades. O bien que si no padecen estas enfermedades, pero tienen familiares cercanos que las padecen, ¿no? Sus padres, por ejemplo. Exactamente, ¿no? El tener un antecedente familiar de una enfermedad como la diabetes tipo 2, pues eso es una señal, ¿verdad?, de que los descendientes deben de vigilar, desde luego, varios aspectos del estilo de vida, entre ellos la alimentación, y de esta forma, ¿verdad?, pues el poder retardar, o en el mejor de los casos prevenir la aparición de esa enfermedad que tiene un componente genético. De hecho, es yo creo que un muy buen ejemplo para hablar de la nutrigenómica, porque hay un componente genético en la diabetes tipo 2, pero también hay un componente ambiental en el cual la dieta juega un papel muy importante. Entonces, hay estudios que han demostrado en diferentes poblaciones y a través pues, de estudios que implican un seguimiento a largo plazo, ¿verdad?, que personas que aunque tengan un riesgo, ya sea por antecedente familiar o incluso por la identificación de variantes genéticas que se asocian al riesgo de diabetes, pero que tienen un estilo de vida muy saludable, que controlan su peso, que realizan actividad física moderada pero constante, ¿verdad?, y que pues tienen un consumo de alimentos apropiado para sus necesidades. ¿Qué países están avanzados en esto de la nutrigenómica? Pues hay varios esfuerzos en muchos lugares del mundo. Hay grupos muy importantes en Estados Unidos. Hay mucho trabajo muy interesante también en países europeos, como en España, por ejemplo, hay un desarrollo bastante interesante de la nutrigenómica y la nutrigenética, en Alemania, en Holanda, por dar algunos ejemplos de grupos que ya están muy, muy consolidados, ¿no?, en estas áreas. Ahora, ¿la población abierta cuándo tendrá acceso a este tipo de investigación? Pues, de hecho, hay algunas cosas que se hacen aquí en México que yo creo que algunas estarán ya próximamente disponibles, ¿no? No se trata de ningún alimento mágico, ¿no? O un laboratorio como estos muchos que hay que prometen maravillas y que son unos fraudes. No, en esto hay que ser, yo creo que muy, muy claros, ¿no? Las interacciones entre el genoma y los alimentos han existido desde siempre, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora pues, es estudiarlas con más detalle, conocer estos mecanismos de forma más profunda, más detallada, para poder ofrecerle a la población recomendaciones pues, más adecuadas y sobre todo más específicas para pues, individuos que se puedan ver beneficiados de estos conocimientos, ¿verdad? Entonces, hay algunos grupos, aquí en México hay varios grupos que trabajan en el área de nutrigenómica, algunos a lo mejor no con ese nombre, pero finalmente, ¿no? O sea, también existe el concepto de nutrición molecular, en fin, otros abordajes, pero que a final de cuentas están estudiando este tipo de interacciones y su impacto en la salud, ¿no? Y pues sí se han identificado resultados positivos a partir de maniobras que pueden ser sencillas, como el incluir cierto tipo de alimentos, ¿no? Un cierto número de veces a la semana. Vaya, ni siquiera, como le comento, se trata de crear una cosa nueva o diseñar un alimento diferente. Con los alimentos que nosotros tenemos, ¿verdad?, podemos hacer elecciones que incorporamos a nuestra alimentación habitual y que tienen un efecto benéfico en nuestra salud. Sobre todo en algunas partes del país donde se consumen determinados alimentos porque tenemos una gran diversidad cultural. Si nos permite, vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Saber cómo prevenir y tratar enfermedades es posible con solo realizar un análisis de saliva para obtener un perfil genético. Con este simple examen podemos prevenir y tratar enfermedades. Por ejemplo, si se padece obesidad o sobrepeso, el perfil genético nos revelará qué alimentos engordan a una persona y cuáles la ayudan a acelerar su metabolismo para bajar de peso. De acuerdo con investigaciones de nutricionistas, con el perfil genético pueden obtenerse miles de variables genéticas para saber con precisión si una persona que está en tratamiento podrá bajar de peso
o si tendrá un efecto de rebote al concluir un régimen de alimentación. Regresamos. Doctora Tejero, ¿las dietas personalizadas funcionan? Bueno, tendríamos que empezar por definir a qué le llamamos dieta personalizada, ¿no? En teoría, ¿verdad? Con base con un médico, ¿no? Exactamente, o un profesional de la salud, un nutriólogo, ¿verdad? Una persona debidamente entrenada para dar un tratamiento dietético, pues debe, por supuesto, hacer este trabajo en forma personalizada. De ninguna manera, ¿verdad? Podemos esperar pues resultados muy positivos si se da el mismo tipo de dieta a todas las personas para Pasan tratar. Los ojitos, como Exactamente, no, hay que hacer muchas adecuaciones para que estos tratamientos realmente funcionen desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde que los alimentos pues sean algo que las personas consuman habitualmente, que sean económicamente accesibles, que los horarios de los alimentos también y su preparación, ¿verdad?, sean congruentes pues con lo que las personas pueden llevar a cabo. O sea, desde ese punto de vista, pues yo creo que es labor del profesional el adecuar lo más posible la recomendación dietética a las características del paciente. Ahora, existe esta otra connotación de la dieta personalizada partiendo de información genética, ¿no? Esta es una estrategia que se ha comercializado, yo creo que en una forma muy prematura, porque la información que se tiene sobre la relación, ¿no?, de las características genéticas de un individuo y cómo pueden afectar a sus necesidades de alimentos o de nutrimentos, o cómo pueden determinar su respuesta a un tratamiento dietético, todavía, o sea, hay mucha investigación sobre eso, pero la información que tenemos a la fecha todavía es, digamos, insuficiente como para que esto llegue al consultorio de los profesionales, ¿verdad? Y le puedan dar realmente un tratamiento que sea mejor, ¿no?, de mejor calidad, es decir, haya una relación costo-beneficio que justifique, ¿verdad?, hacer pruebas genéticas de este tipo para que verdaderamente le den una recomendación muy específica, con una elevada probabilidad de éxito, ¿sí? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esto porque lo que ha sucedido es que si bien hay resultados de investigaciones muy bien hechas que son muy promisorios y son muy interesantes, todavía estamos lejos de poder decir, ¿verdad? Pues vamos a ofrecer esta prueba como se ofrecen muchas otras pruebas que sí tienen una, sí, en medicina, ¿no?, una sensibilidad y una especificidad probadas, ¿verdad? Y que se ha demostrado que hacer la prueba o hacer una recomendación a partir de la prueba mejora por mucho, ¿no?, el tratamiento que se le puede ofrecer a las personas. Doctora Tejera, hay un problema que tiene México, que es la nutrición, sobre todo en determinadas zonas marginadas. ¿Qué tanto puede aplicarse esta nueva tecnología para estas regiones del país? Pues yo creo que tenemos sobre todo que pensar. Y es un reto. Es un reto. En realidad el problema de la nutrición en México íntegramente es un reto importantísimo, porque tenemos un perfil muy complejo, ¿no?, en el que hay una gran cantidad de personas con sobrepeso y obesidad desde la infancia, y simultáneamente tenemos estas comunidades que tienen también desnutrición no solamente de energía y proteínas, sino también deficiencias de nutrimentos muy específicos. O sea, tenemos un mosaico muy complejo y muy amplio, que en gran medida, ¿verdad?, se debe a desde pues, los problemas de la desigualdad social, ¿verdad?, los diferentes tipos de educación, la carencia de información adecuada para que la gente realice una buena selección de alimentos. En cuanto a la aplicación de estos métodos, pues es muy importante, ¿no?, que en el desarrollo de las investigaciones que nosotros llevamos a cabo tengamos presente, ¿verdad?, que hay esta amplia variedad, ¿no?, de necesidades, y que pues hay que llevar a cabo investigaciones en las cuales pues se incluya, ¿verdad?, todas estas diversas comunidades que forman parte de nuestro país y se encuentre, ¿verdad?, pues algo que los beneficie sin necesariamente crear o que esto represente métodos muy costosos. Es importante mencionar que lo que nosotros utilizamos, el tipo de tecnología que nosotros utilizamos para fines de investigación, sí es muy costoso, y eso es una parte importante del reto. Toda la investigación es muy costosa. Es muy costosa. Esta en particular, digamos, tiene sus características desde el punto de vista de que, bueno, es tecnología importada,
tecnología que cambia con mucha rapidez. Para el estudio de algunas enfermedades se necesita estudiar a un gran número de individuos para que se pueda realmente obtener una conclusión válida. Entonces, todo esto hace muy costoso en términos económicos y de tiempo, y muy complejo, ¿no? Además, se necesitan equipos multidisciplinarios, gente debidamente preparada. Entonces, es una inversión muy, muy grande, ¿no? Y el propósito, ¿verdad?, de obtener algo que sea, sobre todo, pues, en beneficio de la mayoría, ¿no? Pero bueno, en el caso de nuestro país, si bien tenemos todas estas comunidades con este tipo de problemas, pues no hay que olvidar, tenemos un 70% de la población adulta con sobrepeso y obesidad, ¿no? Lo cual no quiere decir que los otros grupos no sean importantes de estudiar, son importantísimos, claro, ¿no? O que no sean vulnerables también, porque puede ser en un momento pueden llegar a esta situación. Si nos permite, nuevamente vamos a una pausa y regresamos con usted, por favor. La valoración nutrigenómica se complementa con un examen de los rasgos físicos, se miden las proporciones del cuerpo, la grasa corporal, el color de ojos, la cara, los antecedentes familiares, entre muchos otros, que indican la tendencia de la persona a padecer alguna enfermedad. Este tipo de pruebas se recomienda a personas que tengan antecedentes familiares con enfermedades relacionadas al Alzheimer, diabetes mellitus y cáncer. Este examen también se puede realizar en niños y jóvenes para prevenir padecimientos. El futuro de la nutrición está en conocer nuestras células y la variación genética de nuestro cuerpo. Regresamos, doctora Tejero. ¿El Estado tendrá la capacidad en un momento para dar este tipo de servicios de manera individualizada? Pues bueno, es difícil saberlo. En gran medida depende de que logremos desarrollar tecnología pues que sea viable, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Económico, y que sea, de nuevo, ¿no? Creo que aquí es muy importante el que se logren desarrollar métodos que tengan ese costo-beneficio, ¿no? Que sea tal lo que nosotros podemos ofrecer a la población, ¿verdad?, a un precio pues que sea razonablemente accesible, y más si pensamos a nivel de Estado, ¿no? A nivel de darle servicio de una política pública. De una política pública o algo así, claro, ¿no? Entonces, pues hay un largo camino, ¿no?, para llegar al punto de poder ofrecer servicios, ¿verdad?, o evaluaciones que puedan ser, digamos, para el público en general, ¿no? Este tipo de investigaciones sin duda cambiarán la forma de asistencia por parte del Estado a los grupos vulnerables, porque en ocasiones se les proporciona alimentación, pero de manera generalizada y no particularizada, y esto podría ayudarnos, inclusive para aumentar peso y talla y coeficiente intelectual. Bueno, pues hemos encontrado, digamos, como comunidad científica, o sea, algunos grupos de investigación aquí en México, por ejemplo, que hay algunas características genéticas que son más frecuentes en poblaciones de origen amerindio que en poblaciones de otros continentes, por ejemplo, y que sí representan, en presencia de ciertos patrones de alimentación, sí representan un riesgo mayor para la salud. En este caso, bueno, el caso de algunas de estas variantes, por ejemplo, tienen que ver con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, pues sí será muy pertinente, ¿no? Otro ejemplo importante es el caso de la variación genética en el metabolismo del ácido fólico, que también las variantes de riesgo son más frecuentes en población mexicana que en otras poblaciones. Entonces, todo esto sí debiera, ¿verdad?, tomarse en cuenta para cuando se desarrollan nuevos alimentos o políticas públicas como la fortificación de alimentos, o en fin, ¿no? Considerando pues que la población puede tener algunas susceptibilidades que son diferentes a las de otras poblaciones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también hay una aplicación muy importante que pues se deriva de este tipo de investigaciones. Claro, hay que incidir, ¿no?, mucho en la población escolar. Muchísimo, ¿no? Y desde muchos puntos de vista, ¿no? Es el papel, digamos, aunque no tiene que ver con la parte genómica, pero el papel de la educación es fundamental, ¿no? Fundamental para ir formando hábitos, ¿verdad? Claro, que estos conocimientos estén fundamentados en la investigación,
¿no? En el conocimiento pues, de fenómenos que nosotros podemos caracterizar, describir, y conocimientos que podemos aplicar, ¿no? Y sí, es muy importante, ¿no? Desde etapas tempranas de la vida, ¿no? El incidir, y además pues, congruente con una información y con una formación, ¿verdad? Habrá que también crear un ambiente, ¿no? ¿De qué sirve estarle dando información a los niños sobre el consumo de alimentos y estilo de vida y demás, si por otra parte están bombardeados de todos los alimentos que pues, se deben de consumir con muchísima moderación, o que preferentemente no deberían consumirse todos los días, ¿no? Si no hay acceso a agua de buena calidad, si no hay espacios para que hagan actividad física, si digamos, no se cuida que los niños no fumen desde edades tempranas. ¿De qué sirve toda esa formación, ¿no? Si hay un ambiente de este tipo, ¿no? que refuerza pues malos hábitos, ¿no? en cuanto al estilo de vida. ¿Cuándo veremos que la nutrigenética empiece a liderar los procesos alimenticios en nuestro país? Pues ¿Es a corto plazo o no será a corto plazo, no creo yo que será a corto plazo. Sin embargo, la investigación que se está realizando en todo el mundo en este tema va avanzando a pasos pues, a una velocidad bastante interesante. Además, el desarrollo de la tecnología, ¿no? que se requiere para este tipo de estudios también avanza a una velocidad vertiginosa. Entonces, habrá muchas aplicaciones, o al menos para cierto tipo de enfermedades, ¿no? que yo creo que podremos ver en algunos años, no muy lejanos. Me decía de la diabetes, ¿verdad? Diabetes tipo 2, obesidad, enfermedad cardiovascular, sobre todo porque sí se ha visto que hay mucha interacción entre ciertas variantes genéticas, cierta predisposición genética y los componentes de la dieta, ¿no? Yo creo que es una de las áreas donde hay información más promisoria, ¿no? En cuanto a la prevención, ¿no? de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. ¿A nivel mundial ya hay resultados concretos, específicos? Que podamos decir, con estas investigaciones se logró reducir determinadas enfermedades. En el tema de estas enfermedades que denominamos enfermedades metabólicas en forma genérica, todavía hay mucha información, pero que todavía su aplicación no es muy cercana. En el tema donde hay cosas mucho más cercanas en cuanto a aplicaciones, que de hecho algunas ya se llevan a cabo, es en el tema de cáncer, ¿no? De ciertos tipos de cáncer, ¿no? Hay que ser muy específicos cuando se habla de esta enfermedad. Con respecto a, por ejemplo, algunos métodos que fueron desarrollados a partir de tecnologías genómicas que permiten identificar distintas características en tumores, ¿no? En este caso, digamos, no es una estrategia preventiva, pero es una estrategia que puede mejorar mucho el tratamiento, ¿no? Para poder identificar tumores que responden o no a cierto tipo de tratamientos. Y esto, pues, para los pacientes puede representar un enorme beneficio, ¿no? El que sean tratados con un fármaco apropiado desde el inicio de su tratamiento, ¿verdad? Y no ser expuestos a tratamientos agresivos que finalmente no tendrán el efecto deseado. Doctora, ya finalmente y de manera muy sucinta, ¿la herbolaria podría inclusive ayudar a este tipo de desarrollo de investigación que están haciendo ustedes? Definitivamente, ¿no? Yo creo que le mencionaba yo al inicio, ¿no? el caso de los fitoquímicos. Finalmente, o sea, las plantas tienen una gran cantidad de sustancias que tienen una actividad biológica muy interesante, muy importante, y todo esto es cuestión de estudiarlo a partir de los métodos apropiados, ¿no? O sea, métodos que demuestren su utilidad, su especificidad, ¿verdad? Y sus beneficios. Y mientras esto quede claramente demostrado, ¿verdad? Es definitivamente objeto de investigación y de aplicación, ¿no? Pues doctora Tejeda, muchas gracias por estar con nosotros. Sin lugar a dudas, cada día la investigación en México avanza mucho a pasos agigantados. Ustedes como investigadores dicen, bueno, ahí vamos, ¿no? Es poco, pero hemos tenido muchos investigadores en esta mesa y la verdad que nos sorprende cada día cómo se han desarrollado nuevas tecnologías. Muchas gracias, doctora Tejeda. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amables. Con los avances científicos se perciben cambios respecto a la alimentación de las futuras generaciones, no solo para beneficiar la salud, sino para revolucionar a la industria alimentaria y a los servicios de salubridad. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan. Los invito para que nos acompañen en el siguiente programa de Retos y Desafíos. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz Castro. Hasta la próxima.